Hola, hola a todos. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están todos? Tenemos por acá 15 personas en sala conmigo. Si me escuchan bien, me confirman por favor si me escuchan bien. Sí, Fuerte y claro. sí se oye bien, se escucha bien. Ok. Ahí creo que me escuchan mejor, ¿no? A ver, hable más rápido para Hola, hola. escucharlo. Probando, probando. Sí, sí se escucha muy bien. Ok, ok. Sí que me di cuenta que el micrófono tenía el volumen un poquito bajo. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar, ya saben cómo es la dinámica, quien puede abrir su cámara para presentación, mucho mejor, así podemos interactuar mejor. Y si no estoy mal, ahí me corrigí Gisela también, si no estoy mal, empezamos la semana de Yesod, ¿cierto? Yesod. Si no estoy mal, Sí, Ra, ok, excelente. día 36 en reflexiones. Ajá. Sí, día 36, empezamos la semana de Yesod. Bien. Antes de comenzar, quisiera preguntarles o que me hagan una reflexión muy breve, quien quiera hacerlo, quien quiera abrir su micrófono. ¿Cómo se han sentido desde que estamos haciendo este estudio en cuanto a ustedes? En cuanto digamos, si sienten precisamente que han estado cambiando cosas, que han estado trabajando cosas internamente, que este conocimiento le ha ayudado un poco a empezar a, a conocerse, creo que esa es la palabra. Entonces, quisiera saber si alguien quiere compartir un poco. Si siente que desde que estamos en este estudio, no sé cuánto tiempo llevamos, la verdad ahorita no me acuerdo, pero creo que ya vamos a cumplir un año, no estoy seguro. Entonces quería saber también si, en pocas palabras, cómo sienten ustedes que estas clases les han ayudado primeramente a ayudarle a ustedes a tomar la rienda de ustedes mismos y empezar a cambiar cosas. No sé si alguien quiere comentar algo. Si no hay nadie, entonces igual comenzamos la clase. Yo sí, Ra, yo me Ah, siento sí. como que traigo lentes nuevos, así me siento. Como que todo Sí. está muy nuevo y como que le puse limpiador y los sequé muy bien y todo y me los puse. Y cuando los usé, como que veo las cosas diferentes, Claro, pero porque tienes razón. me estoy enfocando en mí y dejo de estar viendo alrededor. Sí, a veces veo afuera porque sé que así como Hashem tiene mucha bondad con nosotros, entonces Ujú. yo veo mi entorno y digo, híjole, todo está lleno de bondad, ¿no? Así lo veo, o sea, con esos ojos. Y el que nos impartan estas herramientas, se me hace así como nunca había tenido este tipo de cosas y ahora que las puedo ver, porque sí necesito, bueno, sí entiendo que las puedo ver, pero siempre y cuando Ujú. me esté en mi momento. Y ahorita siento que es mi momento y que gracias a Dios tengo la oportunidad de verlo. Entonces, me siento contenta y lo quiero aprovechar y le agradezco mucho por preguntar. Ujú. Listo. Mm. Baruch Hashem, qué bonita palabra, me alegra muchísimo también. Gracias, Gisela, también tú por compartir. Por acá levanta la mano de Ifeni también. Adelante, Ifeni. Tiene el micrófono cerrado. Ya, es que se me volteó la pantalla del Sí. celular. Este, estoy como Norma. Al principio no le paraba como mucha atención y bla, 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 y, y sí, ajá, y qué bueno, chévere, porque voy aprendiendo, sí, pero era como las otras clases en otros lados, escuchar sin aplicar. Entonces, cuando se escucha y no se aplica, pues sí queda como bien difícil para uno decir si esto sí me sirvió o estoy cambiando en esto. Pero llevo como alrededor de unos 3 meses como muy enfocada, como muy solamente diciendo, bueno, tengo que corregir mis cosas, tengo que ver mis buenas cualidades también, pero ir en pos de corregir para poder evolucionar, ¿sí? Y yo Sí. siempre digo, como para seguir a mi siguiente nivel. Mm. Entonces, mm, es como
en cada pedacito leer y decir, no, esto yo lo hacía y estaba mal hecho, esto yo lo hacía, estaba, incluso creo que está rayado el libro de tantas cosas mal hechas, de tantas cosas mal Ujú, hechas, porque lo resalto con resaltador lo que veo y digo, no, no, esto estaba mal, mal, mal. Entonces lo voy resaltando y tengo el libro resaltado, pero lo que veo es eso, sí, de que listo, dije, entonces comencé a resaltarlo, comencé a analizarlo, a mirarlo y decir, bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Sí? Y cuando llega la prueba, es como decir, eh, leí esto, entonces no puedo sino tranquila, pausada y proseguir. Entonces, para mí sí claro. ha sido de mucho avance, gracias. Sí, han sido clases, diría yo, difíciles, entre comillas, porque los lleva a otro nivel más allá de escuchar, ¿cierto? Sino que empiezan un trabajo de empezar a poner en práctica, que es siempre lo que hablamos, de que la Torah se debe poner en práctica. A veces uno entiende más fácil ciertas cosas de poner en práctica, como que, bueno, el tema de los misbots y todas estas cosas, pero a veces es trabajo personal, a veces no lo ve. Y de hecho, todo eso que están haciendo, aprovecho antes de dar la palabra a la señora Alicia, todo eso que están haciendo, según el Tane, se llama abodá, o sea, están sirviendo a Hashem. Entonces, qué curioso que yo estoy luchando conmigo, mejorándome, tratando de mejorar mucho más, y esas luchas, microluchas o lo que sea, al final de cuentas, abodá, o sea, servicio a Hashem, o sea, que ustedes mientras están en ese proceso de enfrentamientos internos y obviamente avance, están, están sirviendo a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ese es otro nivel de abodá que de pronto no habían dimensionado antes. Por acá levanta la mano la señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Y buenas tardes, perdón por lo Sí, que voy a preguntar, pero me volví a perder el café y el pan y todo, porque no sé de qué están hablando. No sé si empezaron a las 5, es que andaba haciendo mandados y me agarró tarde. sí. Ahorita veo la hora y yo, ya empezaron. No, ya estamos Ah, terminando. sí. De hecho, estamos aquí en la parte de preguntas. Por eso estábamos Ay, no, socializando. ¿verdad? Entonces, Y sí, empezaron a las llegó 4. tarde. Sí, Sí, cambió de comenzamos desde horario. las 3. Ay, no, ¿verdad? Ah, no. No, ¿En mentira, serio? estamos apenas, Ah, estamos no, apenas ¿verdad? comenzando. Estaba con eso, de ahí le quise hacer la broma. Ay, yo ya Ah, dije, bueno, ¿verdad? yo dije yo tan al pendiente que estaba, no, no hubo mención Sí. en el chat. Yo también Ok, acá no, 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 entrando y dije, no, ¿cómo así? Me perdí todo. no, llegaron a no, tiempo, bueno, llegaron a tiempo. aquí tengo mi café. No, no me lo Ah, perdí. bueno. Ah, bueno, usted estuvo, así Rap, también estuvo el de café que hicimos, ¿cierto? sí, señor, sí. Rap, una pregunta. Mi hermana quiere hacer, em, entrar bueno, lo que nosotros estamos haciendo, en el proceso de que usted Ujú. hable con ella y todo También eso. interior. ¿Cómo sería eso? Sí, eso. Ella tendría que entrar Pues, al grupo, le mando su número para que se hable ujú. con ella. Mm, bueno, o sea, brevemente me escribe por interno un poquito, me cuenta un poquito sobre su hermana, pero no creo que haya problema. Entonces sería anexarla al grupo y que aproveche que, como comenté en el grupo, este mes lo voy a tomar para darle la primera cita a las personas que no han atendido. Entonces sería bueno porque Ah, sí, señor. después de que haga estas citas, como quien dice, cierro ciclo, porque no voy a poder atender más gente por ahora. Sí, Entonces, eh, eso le dije ujú, yo que sería después porque ya tiene agenda llena y ujú, tiene más personas que ni siquiera, ah, básicamente ellas igual que yo, ajá. empezó igual que yo y Ella solo también que está en ya el no está en monteísmo. el grupo. Sí, señor. Ah, ok, no, Eh, perfecto. Entonces, no, eso es lo que quería como saber un poco, pero si ya está avanzada en esa parte, entonces, sí, sí, sí. igual yo también he aceptado, para que sepan, en el grupo hay una persona que es cristiana, pero precisamente, nuevamente, como yo les digo, eh, el tema aquí es que toda persona tiene sus luchas y al final de cuentas uno va buscando ayudarla desde el ámbito personal. Entonces, pero tampoco obviamente se puede, digamos, volver un grupo de ese estilo porque obviamente ya hay un proceso, hay un entendimiento. Pero sí, entonces es lo que he tratado de hacer. Un segundito. Rap, otra cosa.
Bueno, pero no sé si habría que hablarlo aquí o cuando tenga la otra sesión acerca de referente al Salmo y referente a la tribu. Discúlpame, háblame, escríbeme, por favor, que estoy en... Sí, dígame. Referente al Salmo y a la tribu que nos toca, lo hablaría después con usted. Sí, sí, sí. Bueno, Ah, aprovecho las ok. preguntas de la señora Alicia para comentar un poco a quienes no están y de pronto no entienden a qué se refiere ella. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Camino Interior, donde yo estoy reuniendo con las personas y luego de eso, basándome en la fecha de cumpleaños, trato de elaborar un documento dentro de lo que los sabios enseñan que las pistas del alma trae, ¿no? Del nacimiento. Segundito que están comprando tiquetes para viajar 15. Entonces, estamos revisando. 5, pues. Ya va. Sí, Anita, el jueves puedo llegar allá en la mañana, porque es que no, ellos no tienen producción. Entonces, no hay problema llegar a cualquier hora, ¿viste? Ya, qué pena. Qué pena, justo me está escribiendo ahorita. Entonces, sí, tenemos ese proyecto ahí y yo ahí, basado en lo que dicen los sabios, hablamos del salmo, entonces, del nacimiento, hablamos también del mes de nacimiento, el signo, el elemento, etcétera. Y hacemos una especie de contraste entre lo que esa información nos da con la información de vida, porque tenemos que hacer la primera reunión para conocer la vida de la persona, de su niñez, etcétera. Y lo del salmo. Yo lo mencioné en varios casos, pero le voy a hacer un desarrollo en las sesiones. Sesiones en las sesiones que vamos a hacer, ¿ok? Así como me pregunta la señora. ¿Verdad? No sé si sea su conexión o la mía, pero de repente el micrófono se le va y se escucha muy bajito, de repente muy lejos y de repente ya regresa el audio. Hola, Sí, hola. tal Ahí me cual. escucha mejor. Ahí Ahí. sí, Rafa. Hola. Ok. Sí, entonces no sé si me alcanzaron a escuchar. ¿Sí me escucharon bien? ¿Sí me Sí, yo escucharon sí bien? escuché. Yo sí sí, escuché. señor. Ok. Perdón, regálame un minutico que como le dije, me están comprando un tiquete y estoy verificando. Si lo repite un poquito, Raf, porque no se escuchó. Bueno, conmigo se intercortó un poquito. Así como dijo él, se baja el volumen. Gracias. Ujú. Ya voy. Sí, no, básicamente está diciendo que en ese proceso que tenemos en el proyecto de Camino Interior, yo doy una información, contrastamos un poco con la vida de la persona, pero también, al final de cuentas, doy una información como los salmos, la tribu, estas cosas, pero digamos que el desarrollo de esto se va a hacer en sesiones, porque la idea es hacer reuniones frecuentemente con cada persona y ahí les voy explicando entonces qué podemos sacar del salmo, qué nos indica el salmo para la vida de la persona específicamente, etcétera. Y así, ¿ok? Entonces, ese otro proyecto que es, háganse de cuenta que es esta misma idea, pero más avanzado, o sea, como un curso intensivo. ¿Ok? De hecho, en ese proceso vamos a tener lecturas de mi libro, como parte del proceso de refinamiento personal, vamos a llamarlo así. Bueno, le doy la palabra aquí a Ixchel también y ya después de Ixchel comenzamos con... Adelante, Ixchel. Buenas tardes a todos. Sí, buenas Entré tardes. cuando usted estaba haciendo la pregunta, no sé si entendí bien. Era acerca de cómo hemos visto estas clases, ¿verdad? De cómo se han sentido en cuanto al cambio de pronto que hayan tenido ustedes mismos desde que comenzamos este estudio. Ok, bueno, yo lo que quería comentar es que es muy bonito el libro que usted hizo. Es un libro que yo lo veo que está muy completo, como para usarlo como un manual, irlo leyendo, irse viendo a sí mismo, uno en cada, irse ubicando, pero no termina de hacer ese clic hasta que uno toma estas clases con usted. Porque, bueno, aparte de que es un privilegio siempre que un autor le explique a uno un libro, ya sea de poesía o el libro del que sea, pero cuánto más cuando para desarrollar este libro tuvo que tener un estudio y un trabajo propio.
no fue algo nada más inventado, sino es el trabajo en usted mismo. Entonces, el poder tener del autor la explicación, ya uno ya no divaga, ya no dice, ah, tal vez se refiere a esto, tal vez a esto otro, sino ya va directamente a ubicarse uno en cada lugar en donde uno tiene que irse ubicando y Mm. aparte de todo, eh, bueno, como le decía, si uno lo lee, pues está muy entendible, pero uno no alcanza a ubicar cosas o a conectar cosas. Y al estar en las clases con usted, no nada más es vamos leyéndolo y ya leímos de tal página a tal página y se acabó la clase, sino que Ujú. usted le explica más, nos hace meternos más en lo que usted ahondó para poder llegar a esto que lo hizo impreso. Entonces, Sí. pues termina siendo aún más enriquecedor estas clases porque no nada más es ver el libro, sino es ver una profundidad más. Y como decía del otro proyecto que tiene, pues es todavía meterse más a detalle, ir así como si fuera ya la cirugía. Vamos así Ujú. con pinzas a ver cada parte, a diseccionar cada órgano y pues tiene que ser de manera muy meticulosa para no dañar otro órgano. Entonces, son dos proyectos muy interesantes que si nosotros nos ocupamos de ponernos en orden, de poner atención, pues vamos a sacar mucho provecho. Muchas gracias, Ra, por la oportunidad. Sí, eso sí, excelente, gracias, Ixchel. De hecho, ahorita que me comentabas esto del autor, me acordé de cómo comenzó el estudio, y el estudio comenzó fue que dos personas de este grupo estaban estudiando y empezaron a estudiar un poco, pero como que faltaba un poco de comprensión de ciertas cosas y dijeron, bueno, pero ¿por qué no hablamos con el rabino que más bien él nos explique y que hagamos las clases? Y bueno, sí, se dio la oportunidad, ¿no? Entonces, sí. Por otro lado, sí, claramente es fue un proceso de lucha para mí también, y lo sigue siendo, obviamente, porque uno sigue, mientras uno esté vivo, tiene que refinar. Si uno se va de este mundo es porque ya, digamos, logró cosas. Pero sí, fue un proceso de lucha también interna mía. Tuve también algunas crisis, la verdad, no sé por qué. O sea, yo creo que eso fue o sea, como nunca en el proceso de 2 años que estuve escribiendo el libro, que fueron 2 años, también tuve muchas luchas personales. A veces me bloqueaba, etcétera. Tuve que ir, como comentaba, al tema de que en algún momento tomé pastillas para dormir, porque no sé, o sea, en verdad, toda mi vida estuve bien, pero cuando empecé este proceso, este libro, ahí fue como que una cúspide de rupturas y de cosas personales. Y fue para mí también como un punto de quiebre en ese aspecto. Y sí, en este libro también se reúne mucho, no solo de lo que de pronto yo he vivido, sino también de lo que he escuchado durante el tiempo que llevo aconsejando personas también. Pues aquí traté de reunir como todo eso de lo que he visto también, de lo que he escuchado. Y bueno, creo que eso lo hace muy, muy bonito también, un granito más de arena en otros libros que están por allí que también ayudan al crecimiento del ágil. Bien, hay un libro que yo recomiendo muchísimo también, que también lo estudiamos muchísimo, y es un libro que empezó, a mí personalmente como maestro, me empezó a dar una luz tremendamente de esa dimensión interior, pues hablando del alma de las personas a nivel del no ágil, y es el libro Kabbalah para las Naciones, que también lo estudiamos hace años. También tengo las clases grabadas, todo eso está en un classroom. Fue uno de los libros que también empezó a darme una, una, una idea más allá del alajá, de lo que el Noajida también tiene que trabajar. Pero no nos podemos olvidar de lo que es la alajá, obviamente. O sea, porque al final de cuentas, la alajá es la base, y por eso también se hace importante complementar y fundamentar y profundizar en todo lo que es la alajá. Y es una de las cosas que también le digo a las personas que deben estudiar. Pero sí, esta dimensión interior ese libro fue uno de los que me empezó a ayudar a comprender mucho más ciertas cosas y empecé a trabajar. Bueno, bien, después de todas esas palabras y de esas reflexiones muy bonitas de cada quien que están contentos con su proceso, contentos con lo que están viviendo, contentos con esa empezar a tener una visión de otra forma, vamos a comenzar precisamente con el día 36, que ya nos aproximamos a terminar lo que son las semanas del Homer,
por acá vamos a mostrarle un momentico que viene después del conteo del Homer, Malhut. Hemos hablado de Malhut muchísimo. Y hoy, de hecho, vamos a tocarla también, porque es que esta es la última sefirá del esquema del árbol de la vida, pero no porque sea la última es la menos importante, todo lo contrario, es la más importante, porque todo va canalizándose hasta que llega a Malhut. Malhut es el recipiente por excelencia. Por eso todo está permeado de Malhut. Y de hecho lo vamos a mirar ahorita como en el día de hoy. Después de que terminemos esta semana de Malhut, tenemos por acá un capítulo que a mí me encanta muchísimo también, que es el tema de la ciencia como revelación divina, desde comprender cómo está dando esa revelación mesiánica. Entonces ahí ya prácticamente estamos pronto a terminar todo lo que es el grueso del libro, que es refinamiento Está bien, personal. disculpe que le interrumpa, se interrumpe su Sí, audio, baja y sube y está quedando mal grabado. ok. Hola, Gracias. hola. Y ahí me escucha mejor. Sí, yo le escucho Sí, ahí, pero de repente baja y no se escucha nada y de repente se escucha para que ok. cheque ahí si es que se aleja o algo usted. No, no, yo estoy en la misma distancia, pero no sé si será el micrófono. Ya. Ok, gracias. Gracias, gracias por avisar. Un segundito. Bien. ¿Y ahí qué tal se me escucha? ¿Bien? Sí, se escucha ¿Está muy bien bien. ahí? Bien, Ok, bien ahí. igual. Voy a tratar de acercar un poquito más. Entonces, decía que vamos a terminar ya pronto esta parte de lo que es refinamiento personal, dentro de lo que es el Sefirah Omer, pero pronto abordaremos también lo que es cómo Hashem nos ayuda a entender este proceso también desde la revelación de la ciencia, ¿no? Ok, dentro de eso que estamos hablando, como les comenté hace un momento, Malhut es una Sefirah, una cualidad que está presente en todas las demás y es una parte vital en el proceso de crecimiento personal, porque Malhut tiene que ver con el amor propio, con la dignidad, sí, con esa dignidad que edifica la verdadera dignidad. Por lo tanto, es allí cuando se desarrolla esa parte que se empieza a crecer y a sanar otras cosas, ¿no? Aquí tenemos, con respecto al día 36, que es Gesed de Yesod. Yesod son vínculos, ¿ok? Son los vínculos. Y también es algo en lo que muchas veces se falla cuando nos vinculamos a personas que realmente nos causan problemas o nos traen situaciones que poco a poco nos van afectando incluso la humildad, la dignidad. Por eso acá dice, los vínculos logrados hacia una persona o hacia una actividad que nos gusta hacer, recuerdo que esto lo leímos un poquito la vez pasada, los vínculos logrados hacia una persona o hacia una actividad que nos gusta hacer, perdón, pueden ser tóxicos o dañinos si no están logrados con el amor. Entonces aquí miren que también hay un enfoque no solamente de vínculos hacia personas, sino hacia actividades. Podemos nosotros también generar un vínculo, o sea, un apego, porque un vínculo es un puente hacia cosas que nos hacen daño, llámese de pronto un mal hábito, una actividad que es dañina, o también una persona que también no nos hace bien, ok. Pero ¿por qué le llamamos vínculo? Porque precisamente esto está uniendo a algo con otra cosa, o está uniendo dos puntos, vamos a decirlo así. Y esa unión no necesariamente es sana, puede ser una unión a través de lo que yo diría, a veces le llamo un cortocircuito, es decir, es una unión que está allí, pero que al mismo tiempo está defectuosa, está generando un cortocircuito. Entonces, ¿cómo se puede empezar a tener un vínculo sano precisamente cuando hay gesed, cuando hay amor? Pero qué curioso que amor es lo que precisamente nos empuja consciente o inconscientemente a vincularnos con cosas que nos hacen daño. Entonces, ¿cómo así? El amor me ayuda a tener vínculos sanos, pero por otro lado, también el amor me empuja a tener vínculos tóxicos. ¿Cómo se entiende eso? La respuesta no es la cualidad del amor, sino cómo la persona la está manifestando. Ya, si la persona tiene un amor desequilibrado, ¿qué significa desequilibrado? Donde quiere entregar, quiere dar al otro, pero tiene poco que darse a sí mismo
o no se da a sí mismo, es decir, hay una afectación de ese amor propio. Entonces, eso genera vínculos dañados, vínculos tóxicos, vínculos en cortocircuito. Entonces, ¿qué significa entonces que para que haya un buen vínculo, como dice aquí, debe haber debe estar presente la cualidad de amor? ¿Ok? Pero no basta con eso, no basta con que esté presente la cualidad de amor, sino con una cualidad de amor refinada, armonizada, equilibrada, como quieran llamarlo. ¿Y qué significa refinada, armonizada, equilibrada? Pues que es un amor que me incluye a mí, ¿ya? Que me incluye a mí, en el que yo también me estoy amando mientras amo a otro. O me estoy amando mientras amo una actividad que hago, que me gusta. Entonces, pero si ese amor está dirigido o desbalanceado hacia el otro o hacia la actividad que uno hace, etcétera, entonces yo como que me estoy dejando atrás. Y eso es un amor que está en desequilibrio y eso es lo que conduce a vínculos que no son sanos. Repito aquí, por ejemplo, dice, los vínculos logrados hacia una persona o hacia una actividad que nos gusta pueden ser tóxicos y dañinos si no están logrados con el amor. ¿Ok? Ya dijimos, no solamente con el amor, sino con un amor que me incluye. Es un amor refinado o armonizado o equilibrado. ¿Cómo podríamos entender esto? Por ejemplo, cuando solo se busca gratificación inmediata o al mediano plazo no son verdaderamente vínculos, sino dependencias o vicios que al final de cuentas nos pasan factura tarde o temprano. Ustedes, de hecho, creo que por aquí, no, aquí no lo menciono. ¿Ustedes se acuerdan del caso que no me acuerdo el nombre, ustedes me corrigen, pero si no estoy mal, el rey David tenía un hijo que se enamoró de una hermana, a mi esposa, Absalón. Eso, miren, de hecho los sabios lo traen como un ejemplo de algo que no es realmente amor, a pesar de que se habla que estaba enamorado, que no sé qué, pero él no estaba enamorado, porque dice que su amor se acabó hasta el día que intimó con ella. Entonces, ¿qué significa? Ahí está, lo que acabo de decir. Por ejemplo, cuando solo se busca la gratificación inmediata o al mediano plazo, no son verdaderamente vínculos. Esto que él sentía hacia esta persona no era un vínculo real, ¿ya? No era un vínculo torcido porque va más enfocado a la autogratificación, ¿ya? Pero logró lo que quería, pues se acabó todo. Se acabó ese amor, entre comillas, que se tenían. O también cuando las personas dicen por allí, no, que ya se acabó el amor, no, en verdad nunca hubo. Realmente estaban buscando o se construyó algo en base a vínculos que no estaban sanos, sino hacia un lado se estaba jalando de ese vínculo solamente. Hacia un lado se estaba desequilibrando ese vínculo, ya sea hacia el que dice se acabó el amor o ya sea hacia el otro que también es parte de la ruptura, ¿no? Pero por eso el amor no puede ser un amor egoísta. Si es un amor egoísta, tenga en cuenta que ese vínculo no va a ser positivo. Va a ser un vínculo que tarde o temprano se va a dañar. Miren que según la Kabbalah, por ejemplo, y según el Tania lo trae Hasidut, dice, el judío, dice así el Tania Igeret Teshuvah, dice que cuando el judío peca, la vitalidad que él tiene o la que baja con su acción se vincula a las clipot totalmente impuras. Así dice el Tania y Gerer de Teshuvah. Dice, en el momento que el judío pecó, vamos a hacer el primero, ¿cuál es el primer estado del judío que no peca? El judío está haciendo las cosas bien, no peca. En ese estado, el judío está vitalizando o está trayendo o está vinculado al lado correcto de las cosas. Pero en el momento que el judío pecó, dice el Tania, se vincula entonces a las clipod impuras, para que me entiendan los que de pronto son nuevos en estos términos, se vincula al lado opuesto a la santidad. Es decir, su vitalidad y sus acciones están vinculadas entonces al lado incorrecto. De hecho, se le llama así trajana, al lado opuesto, al lado contrario, al lado de la espalda, etcétera. ¿Y qué dice el Tania allí? Dice algo curioso, dice, este vínculo, o sea, el judío generó un vínculo con estas cosas en el momento que pecó. Y dice el Tania, y este vínculo tarde o temprano se va a romper. Así dice el Tania. Dice, ¿generó un vínculo? Sí. Ok.
pero tarde o temprano se va a romper ese vínculo. ¿Y por qué? Dice, porque no es el vínculo natural. El judío está diseñado, y cualquier otra persona también, digamos. La idea es que corrijan y que hagan las cosas del lado de la santidad. Por eso es importante la halajá, lo que estábamos diciendo, porque si yo, pues muy chévere todo este trabajo interior, pero también no podemos dejar el exterior de lado, obviamente. O sea, este es un proceso en el que estoy sanando, que estoy refinando, que estoy equilibrando, que estoy armonizando, sí, pero no puedo dejar también de lado la parte externa porque también somos seres de acción. Por lo tanto, es importante también tener un equilibrio con lo que es la halajá, lo que me corresponde como uno agir, etcétera. Entonces, si la persona no tiene claro eso, peca. Y si peca, se desvincula del lado correcto y se vincula a un vínculo que, como dice el Tania, tarde o temprano se va a romper. Y nuevamente, ¿por qué se va a romper? Porque no es el vínculo real, no es el vínculo correcto. Lo mismo pasa aquí. Los vínculos que se generan con un amor desequilibrado, desarmonizado, egoísta, lo que sea, o pensando solamente en mí, etcétera, esos vínculos tóxicos tarde o temprano se van a romper. Tarde o temprano se van a romper. Hay gente que demora muchísimo en estos vínculos tóxicos, pero porque a veces luchan que no quieren que se acabe, que no sé qué, pero esto es un trabajo de dos y deben tener en cuenta que así Hashem creó el mundo. Estos vínculos que están mal anclados, mal basados, con malos fundamentos, se van a romper sí o sí, sí o sí. Escuché de hecho un psicólogo amigo mío que me enseñó algo de coaching y él me decía en Israel, me decía, estamos hablando del caso de una persona, unos alumnos que también en un momento los dirigía él, un matrimonio, y él me enseñó algo, me dijo, si las cosas empiezan mal, lo más probable es que terminen mal. Digo lo más probable porque puede ser que empezó mal, pero al final se armoniza y se logran entender y logran trabajar las cosas. Puede pasar, también es una realidad. Pero si un vínculo empezó mal, como dijimos, tarde o temprano se va a romper. Entonces, hoy vamos a ver, o por lo menos a empezar a ver, cómo, ok, no analicemos el lado negativo, ya estamos analizando qué es un vínculo negativo. La pregunta es cómo yo puedo generar entonces vínculo positivo. Eso vamos a ver ahorita. Pero, como decía, si un vínculo no tiene amor, ese amor correcto, ese amor armonizado, se va, al final de cuentas, dice, nos pasan factura tarde o temprano, pero cuando hay amor de por medio, los vínculos generan un beneficio o crecimiento recíproco. ¿Ya? Escuchen eso, ahí está en palabra clave. Beneficio, crecimiento recíproco. Si uno del vínculo es el que está creciendo y el otro cada vez va más para abajo, menos amor propio, cada vez más humillado, lo que sea, no es un vínculo sano. Está claro, si es un vínculo donde no hay crecimiento mutuo, entonces es un vínculo que no está bien equilibrado. ¿Que hay que divorciarse? No, que tiene que armonizarse, que tiene que trabajarse. ¿Ya? Pero hablando también vínculos no solamente de pareja, sino también amistades. Hay gente que se vincula también con gente que les hace daño, que y ahí siguen también. Entonces, es el tema de saber identificar, porque un buen vínculo, es decir, clave, si ese vínculo está construido con gesed de yesod, o sea, con un gesed equilibrado, un amor equilibrado, está suavizado con ese amor equilibrado, entonces vamos a crecer juntos. Vamos a crecer juntos, vamos a trabajar juntos, vamos a sentirnos bien. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. En estas clases que estamos haciendo, que lo que comentamos al principio, que cómo se sentían y que comentaban muchos que se sienten bien, que están en un proceso de crecimiento, que están desarrollando como una visión activa de muchas cosas, etcétera. Ese es un beneficio, es un vínculo positivo maestro-alumno. ¿Ya? Yo también entre comillas, me beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo un montón también al escucharlos, ustedes, escuchar los casos con los que me reúno. Puedo comprender otras dimensiones que de pronto no había podido mirar hasta que no escuché las vidas de cada quien también en muchos aspectos. Entonces, yo también, incluso, les voy a decir algo todavía mucho más personal. Dentro de las cosas que yo escucho, yo a veces me voy como midiendo y pensando también en qué debería corregir yo en mi familia. ¿Ya?
hacia mi hija, por ejemplo, cuando escucho, no, mi papá fue así o fue así, entonces ahí yo me pongo a pensar, bueno, mi hija está pequeña, de pronto un día me molesté o alguna cosa, entonces también uno no sabe qué impacto puede tener. Ahí está. Entonces siempre un vínculo tiene un, ¿cómo diría yo? Como un flujo en ambos lados. ¿Cómo sería esto un vínculo tóxico? Pues cuando las personas, cuando se vuelve secta, ¿ya? Y en la secta solamente hay una cabeza y los demás tienen que obedecer lo que dice el otro. Eso es un vínculo tóxico. Y eso es lo que se ve a veces en las religiones. Entonces, no, y terminan precisamente prácticamente doblegándose ante la figura que está enseñando, que está dirigiendo. Pero yo lo que quiero es todo lo contrario. Lo que dijeron hace un momento al principio, ¿cómo me he sentido? No, he sentido que empiezo a tener como unas gafas, decía Gisela, como para mirar muchas cosas. Ok, está trabajando en sí misma. No es un vínculo tóxico, está todo lo contrario, empezar una palabra que está muy de moda, a empoderarse de todo este proceso, ¿no? Entonces, eso es un vínculo benéfico, un vínculo correcto, genera un beneficio. Y bueno, antes de pasar a las reflexiones, también por aquí levanta la mano Luz. Sí, ayer en cuanto al aspecto de que sí, un viento bajo las alas o un vínculo con un propósito y una misión es algo que puede llevar a vínculos bonitos, lo que decía usted con el hecho de que estuviese el amor ahí presente, el amor a uno mismo, como el amor Mm, al proyecto que se tiene y que trae de beneficio a mucha humanidad o a muchas personas. sí, Y que sí. siempre y cuando ambos de alguna manera estén vinculados para hacer ese crecimiento de ese proyecto. Sí, a ver si entiendo la pregunta. O sea, ¿cuándo se identifica el vínculo sano? Así es la pregunta. Ujú, sí. Ya. Eh, bueno, en verdad, como lo decíamos hace un momento, tiene que haber un mutuo beneficio o un mutuo crecimiento de parte y parte, en todo vínculo, en todo vínculo. ¿Y cómo se nota eso? Precisamente, o cómo lo puede uno notar o apreciar o entender cuando hay comunicación, porque un vínculo sin comunicación es muy difícil de saber. Entonces, si el vínculo, pues aparentemente estamos bien, pero no sabemos en verdad si el otro o la otra persona o el amigo, la pareja, lo que sea, no sabemos realmente cómo está experimentando ciertas cosas, no hay una buena comunicación de pareja, se hace muy difícil una armonía. Es muy difícil este aspecto. Entonces, un vínculo sano lleva comunicación, lleva también comunicación y la comunicación también es algo que se tiene que desarrollar de una manera sana también, porque hablamos de la escucha activa, etcétera. Entonces, la única manera de uno enterarse un poco, bueno, obviamente ser observador, que eso es lo que uno va desarrollando en este ejercicio de agudizar su vista, sí, pero también cuando hay un beneficio, perdón, un vínculo sano, fluye, las cosas fluyen, la comunicación fluye, todo fluye, entonces así se va enterando uno también de cómo este vínculo nos ayuda a crecer a ambos. ¿Ok? También es importante no desarrollar una cosa es hacer las cosas con tranquilidad, otra cosa es desarrollar una hiper, ¿cómo se llama eso? Hi- ¿Cómo llamarlo Hipervigilar. ahorita? Hiperpreocupación, digamos, por el tema si estará bien o no está bien, y será que, porque ahí pueden haber otros errores de fondo. ¿Ok? Mire, ¿cuándo se desfasan las cosas? Cuando tenemos algo nosotros que armonizar. Algo puede partir de una buena intención y terminar mostrándose como algo negativo, como algo que no es tan positivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el tema de Malhut, lo que decía al principio, todo está permeado por Malhut. ¿Cuándo voy a hacer yo vínculos sanos? Cuando primeramente yo esté sano. Entonces, en una de las cosas que uno tiene que hacer, por ejemplo, si está en la búsqueda de pareja, primeramente enfócate en ti. Ya, enfócate en ti, tómate tu tiempo, empieza a corregir cosas y ahí la pareja va a llegar. Eso lo dice el Talmud también. O sea, ahí está. Entonces tiene que haber una dignidad y cuando hay esa dignidad, cuando hay ese amor propio que se construye en una dignidad, la persona entonces actúa ya no solamente desde un vacío, una carencia o una herida. Miren, hay algo que les voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienden
tienen una tendencia a ayudar a otros, quieren ayudar a otros, quieren saber cómo ayudan más, quieren tal cosa, pero usted analiza eso y muchas veces son personas que sufrieron en un hogar, maltratados, violencia, etcétera. Entonces, ahí está. ¿El sentimiento de ayudar es bueno? Claro que sí, pero ¿de dónde nace? Nace de una herida que no está sana, nace de algo que necesita curarse, que es el tema de la dignidad. Y por eso, en la medida que ustedes mismos trabajen eso, van a poder entonces hacer vínculos sanos, van a poder armonizar todo lo que hemos estado hablando. Por eso lo que decía, que a pesar de que vamos por semana, y Malhud es la última, Malhud vincula todo. ¿Ya? Porque si no hay dignidad, es muy difícil equilibrar las otras cosas de una manera correcta. ¿Ok? Bien, vamos a leer aquí unas reflexiones y tengo algo también para compartirles, para complementar, porque trato de que no sea solamente la lectura del libro, sino complementar de pronto cosas que no pude escribir porque se me hacía muy extenso. Pero acá tenemos unas reflexiones cortas, como siempre. Ya esto, por ejemplo, tiene un objetivo. Estas reflexiones tienen un objetivo. Yo creo que lo que decía Gisela de que ahora tengo como que me compré unas gafas y todo esto, es esto, se resume en esto. Ya, estoy generando una capacidad de preguntarme. O hay personas también con el documento de trabajo que le hemos enviado del proyecto Camino Interior, me dicen, decíamos en el día del café, decían, bueno, ahora voy a hacer tal cosa y me acuerdo de tal pregunta del documento. Esto sí es así, ¿qué estás sintiendo aquí? Se toman ese tiempo. Entonces, estas preguntas en el libro ya tienen el propósito precisamente de empezar a generar un hábito, el hábito de preguntarnos, de no ser impulsivos, de no actuar simplemente y después decir, ay, ¿qué hice? No, no, no. Tienes una emoción, de hecho eso está en la psicología, en la parte de gestión, inteligencia emocional. La primeramente la identificación de la emoción, ¿ya? Entonces, cuando tú la identificas, como que tú puedes autorregular. Hoy, por ejemplo, fue un día en la tarde que le dije a mi esposa, no me sentía bien, sentí en el cuerpo algo que no era bueno, pero era como carga de estrés y cosas. Entonces, yo le dije, hazme un tecito, le dije, hazme un tecito de algo, no me siento muy bien, pero no era que me sentía ni con fiebre ni nada de eso, simplemente me sentía en hiperalerta, pero yo creo que es porque a veces el ritmo de las cosas, uno como que el mismo cuerpo está diciendo, ok, ok, espérate, hay que parar. Ya, entonces, de hecho, ahorita en la tarde me acosté un rato a descansar y ahí está el punto. ¿Ya? El punto es que identifiqué algo, estoy en un punto de alerta, en un punto, entonces quiero descansar. Entonces le dije, esposa, dame un té. Le dije, si quiero sentamos a compartir un ratico de tiempo, quiero distraerme. Al final dormí. ¿Ves? Y ese sueñito de como, ¿qué? Hora y media, me repuso un poco. Descansé. Y ese es el ejercicio. ¿Ya? El ejercicio es uno aprender a identificar cosas en uno y cuando lo identifica, ahora, ¿cómo procedo? ¿Cómo hago ahorita? ¿Qué debo hacer? Y eso es inteligencia emocional. Pero nuestros sabios lo llamaron refinamiento de Sefirah Omer, o sea, de conocer nuestras cualidades. ¿Y cómo empiezo yo a hacer eso? Aquí con las reflexiones, con las preguntas. Por ejemplo, ¿estoy construyendo vínculos que promueven el crecimiento mutuo? Lo que decíamos, esta es clave, llámenlo filtros, termómetros, como ustedes quieran, pero estas preguntas son claves para usted preguntarse o para usted identificar precisamente si de alguna manera sus vínculos no están siendo saludables. No estoy diciendo que sean tóxicos y que sean terribles, no, ¿verdad? Todo tiene sus grados, ¿no? Hay pequeñas torceduras, digamos, en el vínculo, pero no necesariamente todos los vínculos son graves. Un vínculo saludable fomenta el desarrollo personal. Es importante que sepas eso. El desarrollo personal y emocional de ambas partes. Personal y emocional. De hecho, el último les recalco muchísimo, porque generalmente es una de las cosas que más se ve afectado cuando hablamos de vínculos de amor emocional. Entonces, debe haber un crecimiento personal y emocional de ambas partes. Pregúntate, mis relaciones están basadas en el apoyo, el respeto y crecimiento compartido. Si usted también puede mirar en retrospectiva y decir, bueno, en verdad, ¿cómo yo formé mis relaciones? ¿Cómo estuvieron fundamentadas? Por eso yo en las charlas que tenemos privadas muchas veces pregunto,
sobre noviazgo, sobre cosas, porque eso da idea de cómo se podía estar actuando un poco desde ciertas carencias o desde cierta seguridad. ¿Ya? Entonces, las relaciones están basadas en el apoyo, respeto y crecimiento compartido. Es otra pregunta de reflexión, otra pregunta de termómetro, vamos a decirlo así. O estoy en relaciones que limitan y dañan mi bienestar. Esto es fácil identificarse. Fácil identificarse. Algo que te está dañando, yo creo que uno lo identifica. Es fácil identificar algo que te causa dolor, algo que te está hiriendo, algo que te está hundiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si tu bienestar está afectado, obvio que aquí hay un vínculo que está mal. ¿Ya? Y, y a veces esto se sana o se cura o se trabaja. A veces no. Creo que el primer paso es cuando uno mismo se pone un respeto propio y pone un límite. Eso impacta en el otro y puede generar un cambio hacia el otro de manera positiva. ¿Ya? Entonces, sí estoy haciendo relaciones que crecemos juntos, emocional o personalmente, o estoy en relaciones que dañan mi bienestar. Si una persona no logra identificar que está dañada o se está dañando, entre comillas, digo dañando entre comillas porque obviamente nadie está dañado, nadie es un caso perdido, solamente vamos a decirlo que está momentáneamente herido, dañado, como sea. Incluso otras personas le dicen, pero ¿qué te pasa? Mira tal cosa. Y ella siente que está bien. Eso solamente es una muestra de que su enfermedad es más grave. ¿Ya? ¿Han visto el video del Rebe cuando un hombre judío que es cristiano le lleva un libro? ¿Sí han visto el video, no? Que le va a pedir una verajá al Rebe y él le dice, yo soy judío, pero ahorita creo en tal cosa y escribí este libro, soy cristiano, y el Rebe le dice, un judío nunca deja de ser judío. Es decir, que pienses que eres cristiano no significa que no eres judío, le dije. Dice, bueno, ok, ok, pero bueno, quisiera que me una verajá. Y le entrega el libro el Señor, hasta donde llega el proselitismo. Le entrega el libro al Rebe y el Rebe coge el libro y lo tira así. Yo no diría que con desprecio, sino con actitud, con un enojo correcto. Lo tira así y le dice el Rebe, te lo recibo para que no se lo vayas a entregar a otra persona. Él le trata de argumentar de que él cree en este Mesías y que él quiere que otros judíos, y el Rebe le dice, si un judío, si una persona, dice el Rebe, de hecho lo pueden, quien lo tenga, pues lo comparten en el grupo, está en YouTube. Él le dice, Rebe, si una persona no logra identificar que está enferma, eso es un síntoma de que su enfermedad es mucho más grave. Así dice el Rebe. ¿Ya? O sea, hay gente que está así, como dice, si logra normal, cualquier persona entiende que algo le está dañando. Si algo te está dañando es un vínculo negativo. ¿Ok? Pero si no lo logras identificar y tú, para ti todo está bien, yo espero que cambie. He visto tanto eso, discúlpeme que se lo diga, pero he visto esa actitud de mujeres esperando que este que le violenta cambie y que yo sé que sí, y rezan. O sea, no, no, estás en un vínculo mal. No hay amor propio allí. El amor verdadero busca el beneficio de uno, no, beneficio mutuo, beneficio de los dos. Entonces acá doy prioridad a la comunicación y la comprensión en mis relaciones. Otra pregunta de filtro. La base de cualquier vínculo amoroso es el entendimiento mutuo, lo que estamos hablando hace un momento, la comunicación. Tiene que haber comunicación. Bueno, que haya comunicación y la comunicación debe ser sana, todo debe ser una buena comunicación. Por eso pregúntate, ¿escucho activamente a mis seres queridos? Me esfuerzo por comprender sus sentimientos y necesidades. El amor se fortalece cuando hay diálogo sincero y abierto. Mire lo que causa el diálogo. Fortalece el amor. Es decir, el vínculo está. La gente que se casa, mucha gente se casó, pero no aguantaron o con el tiempo se divorciaron. ¿Por qué? Porque no siguieron trabajando en el vínculo. Creyeron que el vínculo lo decía un papel o un anillo. No, el vínculo se tiene que seguir trabajando día a día. Entonces, cuando el amor se fortalece y hay un diálogo sincero, perdón, el amor se fortalece cuando hay un diálogo sincero y abierto. Eso es importantísimo. Y soy capaz de identificar cuando un vínculo se ha convertido en una dependencia emocional.
esta es una pregunta muy clara. Que a veces no nos damos cuenta, pero se ha generado una dependencia, como dice aquí, la dependencia disfrazada de amor puede ser dañina. Pregúntate, ¿mis relaciones se basan en la necesidad de validación o temor a estar solo? Así, en eso, por eso te vinculaste con alguien hablando de una relación, llámese amistad o lo que sea, solamente por el temor a estar solo, lo que decía, estás procediendo en algo que no es malo, generar un vínculo con alguien. ¿Qué dice Pirkei Avot? Hazte a un rabino y también dice adquiere un amigo. O sea que uno tiene que generar vínculos con amigos, con un rabino, obviamente, obvio que con una pareja, porque hablamos del matrimonio, cada persona se casa, organiza una familia, pero Pirkei Avot habla de eso, de hacer un vínculo, vamos a decirlo así, haz un vínculo con un rabino y haz un vínculo con amigos. Eso es lo que está diciendo. O sea, el Pirkei Avot está hablando que esos vínculos son necesarios. Pero, si el vínculo se genera o se crea por mis heridas internas, es un vínculo que está desequilibrado, un vínculo que no está bien. Ahora, ¿qué puede pasar con ese vínculo que no está bien? Pues puede armonizarse, es decir, puede corregirse o, como decíamos un momento, se va a romper. El tema, hablando de personas, es que el vínculo se armoniza cuando ambos tienen la disposición. Ambos tienen la disposición, se puede lograr armonizar un vínculo que tal vez empezó mal. Tal vez no, tampoco no es que empezó tan mal, simplemente nos dimos cuenta de todas las otras cosas que de pronto están por ahí fallando. Ok, dice el Talmud enseña que la persona, que antes de que la persona nazca, ya Hashem le ha designado con quién se va a casar. Talmud Tratado de Sotá, página 4a, 4b. Pero en esa misma página dice el Talmud que Hashem le da la pareja a la persona según sus acciones. Entonces los sabios discuten, bueno, o es una cosa o es la otra. Es decir, Hashem me la da desde antes de nacer, ya la puso como una predestinación, entre comillas, o es por las acciones que la da. Talmud responde, después de una discusión que hacen los sabios, dice, las dos son ciertas. Es cierto que Hashem, desde que la persona va a nacer, le asigna una persona con la que se va a casar. Pero, esto puede cambiar y puede ser que entonces la persona llegó a un punto tal en que ya no merece esa persona, merece otra persona. Me van a entender el ejemplo, creo que lo mencionamos una vez en clase. El ejemplo claritico, claro, está en las parashot que leímos anteriormente. Jacob, Esab, Rachel, Lea. ¿Ya? Entonces, ¿qué Lea dice? Lea era poco agraciada. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Lea era una mujer no muy bonita. ¿Mm? ¿Qué saben? ¿No han leído algo sobre eso? Sí, yo Rabino sí dice escuché algo que acerca de eso, que habla acerca de que Lea era la parte del alma y Rachel era el cuerpo, por así decirlo, sí, la parte externa de la persona. Entonces, Ujú, Rachel era muy hermosa, pero Lea no era físicamente hermosa como la hermana, pero sí ujú, tenía eso hermoso que era el alma, que en lo que leí de esa parashat, que ella, o sea, Jacob sí la quería como tal a ella, ujú, sí, porque era esa alma que Dios le había destinado a él y por eso al final siempre se queda con ella. ujú. Ok, sí. Norman, por acá levanto la mano. Porfa. Eh, yo leí que Lea era, Rachel era más baja que Lea, Ujú, bueno, que eran gemelas, sí, que eran ujú, gemelas, Rachel era más baja y que eran idénticas, pero Lea lloraba mucho porque Lea, bueno, no sé si tenía un alma más elevada, pero ella sabía que su esposo era Esab, ujú, entonces ella no quería que su esposo era Esab. claro. Y ella se tuvo que haber casado primero, o sea, mucho antes con Esab que Jacob. Por eso es que le Ujú, dieron
a Lea primero, porque cuando dice ella es la más baja no se puede casar primero que la más alta. No sé, esa parte igual Ujú. estoy más confusa de lo bajo y alto, no sé si se refiere al alma o a realmente la estatura, pero que Sí, eran, ajá, eso. como dice Kaishel, tenía los ojos hinchados también, de tanto llorar así. Bueno, en verdad, tal cual lo que dijo Norma, eran gemelas. Ya, eran gemelas. Solamente que de Lea se dice que tiene los ojos tristes, menciona, ya, de tanto llorar. Ahora, ¿por qué lloraba ella? Porque la pregunta o la respuesta a lo que dice Norma, le dice, bueno, ¿cómo ella sabía que esa era para ella o que iba a ser el esposo para ella? No, en verdad, Rashi, lean Rashi, es importantísimo. De hecho, que como Najidas, ustedes lean las parashot con el comentario de Rashi. Es muy bueno porque Rashi les va a aclarar muchas cosas. Rashi aclara ahí precisamente que cuando nacieron ellas dos, la gente del lugar decían, ay, mira, Isaac tuvo dos gemelos y acá también tuvieron gemelas. Entonces estas van a ser la esposa de ellos. O sea, a final de cuentas era un rumor del lugar. Por eso ellas sabían eso. Era un rumor del lugar. Obviamente, dentro de todo este tema no hay rumores. Hay un tema que Hashem maneja las cosas. Y sí, es cierto que cuentan los sabios precisamente que Lea era la persona que necesitaba esa, ¿ya? La persona que necesitaba esa para corregir muchas cosas. Pero, ¿qué pasó? Ella lloraba y pedía y no quería casarse con este hombre. Y Hashem escuchó su tefilot y conocemos la historia. Al final ella termina siendo incluso matriarcada de nosotros, del pueblo de Israel también. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues según lo acabo de decirlo, ella estaba destinada, entre comillas, para esa, pero ella en sus acciones, en las cosas que hizo en su vida, no ameritó después entonces casarse con esa. Hashem le quita eso y la asigna a Jacob. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasaba, no sé si conocen la historia también con Dinah, si han leído el Midrash, supongo que sí, que Dinah, la hija de Jacob, él la ocultó en un cofre para que Esab no la tomara. Y se cuestiona esa actitud de Jacob, porque en verdad Dinah también tenía la capacidad de poder ayudar a Esab a mejorar. Y había un rabino que decía, mira hasta dónde va el poder del amor, que, que a través del amor se puede cambiar un rasha. Entonces, Dina tenía el potencial, tenía vamos a decirlo así, desde el cielo, la capacidad de poder ayudar a Esab en Teshuvah, y por eso se cuestiona de que Jacob no dejó que esto pasara. Pero aquí está el punto de César, lo que acabo de decir. Hay parejas que sí, que Hashem las determina por una persona, pero en la medida que la persona cambia, en la persona se transforma, entonces se le asigna a otro. Y eso es lo que acabo de decir. El secreto para conseguir una buena pareja es precisamente mejorarse uno mismo, ya, refinarse uno mismo. En la medida que uno hace eso, puede ser que entonces la persona que estaba destinada no sea. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque obviamente ahí en el Sotá está dicho que la persona con la que uno se casó no es duda. O sea, una cosa es esto que está destinada a esta persona, esta alma para esta otra persona, etcétera. Y otra cosa es el matrimonio. Dicen, ahí lo sabes, dicen, cuando la persona se casa, ya no hay duda aquí que esa es la persona con la que tenía que casarse. Y esto va a traer muchas preguntas si lo aterrizamos a la vida cotidiana de mucha gente. Dice, pero ¿cómo va a ser? Entonces esta es la persona con la que me tenía que casar. Si hay un vínculo malo, si me está yendo mal, si tal cosa, la respuesta es sí. Sí, aún así tenía esa persona que casarse con esta persona cuando ya es un matrimonio. Pero, sin embargo, esto también puede cambiar. También puede cambiar cuando precisamente los dos no trabajan mutuamente para hacer que las cosas, que sea un refinamiento, porque al final de cuentas ese es el objetivo del matrimonio. Y si esto no se da, si no hay trabajo de parte de las dos partes del vínculo, pues esto se va a desequilibrar y al final de cuentas se va a llegar al divorcio, que es algo que también la Torah menciona. ¿Ok? Pero sí está este tema de la vinculación ahí y por el tema
de, de la vinculación que se puede hacer o que se da eh, incluso en un matrimonio. Pero eso tiene que es el trabajo mutuo, ¿no? Ok. Por ahí vi que levantaron la mano, no sé si se arrepintieron o le respondí la pregunta, Norma No, y no, no, tengo una duda, perdón. ¿Eso sí, también aplica para las naciones, esto del matrimonio, que le escogen sí, su pareja? ¿Sí? sí, Ah, ok. sí. Claro, o sea, Hashem, ha escuchado también que dice, ¿qué hace Hashem todos los días? Dice, está haciendo parejas. ¿Qué significa hacer parejas? Parejas de tikkun. Ya, y cuenta el Midrash de que dice, pero eso lo puedo hacer yo. Dijo no me acuerdo si fuera un gobernante, tal vez, eso lo puedo hacer yo. Y empezó a casar a sus esclavos con las esclavas, etcétera, y eso fue un caos. Entonces entendió que qué difícil es hacer parejas. De hecho dice, antes de la palabra norma, dice el Talmud, que de hecho ahí en Sotá dice que para Hashem es más difícil hacer parejas tanto como, como, como cuando abrió el Mar Rojo. ¿Ya? Y dice, ¿por qué? Dice, porque cuando abrió el Mar Rojo, él tuvo que matar personas para salvar a otros. Entonces, todas las criaturas de él son criaturas, no crean que él desprecia a la gente, no. Ama a toda gente porque, bueno, era una manera de justiciar, etcétera, pero a él le duele eso. Entonces, los sabios lo traen al tema del matrimonio y dice, a veces Hashem, para unir a otros, tiene que romper. ¿Sí? Eso es lo que le duele a él, y por eso habla de crear pareja, algo que es tan difícil como abrir el mar rojo. ¿Ok? Norma, voy a decir algo. Rabino, a mí siempre he tenido una pregunta con eso de que se le asignaron dos esposas prácticamente, Ujú, o primero se le asignó Lea, pero como Lea se casó, ¿verdad? Se le casó, ujú. se le fue, le asignaron a Diná, pero ahí viene mi pregunta. ¿Será que uno, por las acciones de uno pierde la pareja? Porque obviamente Sab no estaba refinando, ¿no? Y las Ujú. otras estaba orando que no quería con él. Y, o sea, por las acciones de uno pierde su pareja y elige mal. Pero luego, Claro. igual, o sea, ¿cómo es que a Sab le asignó otra vez y no cambió? O sea, ahí me entra a mí como una curiosidad, pues, se le asigna a la persona si hace un cambio y se le asigna a otra pareja o, bueno, no sé ni cómo hacer la pregunta, pero usted me entendió. ¿Cómo es el Déjame asunto ver si ahí? entendí. Déjame ver si entendí. Eh, pues lo que estábamos diciendo es eso, que seguro que comentan los sabios, Dinah tenía la capacidad de hacer entrar ante Shubá a esa, ¿cierto? Pero también Lea lo tenía. Pero Lea, vamos a decir, logra como cambiar eso un poco porque por sus actos, su tefila, etcétera. Entonces, Shen como cambia el asunto aquí y le permite a ella estar con. Entonces, la pregunta, déjame ver si entendí bien, es ¿por qué se hace estos cambios si la persona no ha cambiado? Algo así lo que tú me dices, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo es que Sab se ganó que le asignaran otra mujer para, o sea, para refinarse? ¿Qué hizo? Bueno, sí, en el caso de él no es por mérito. Precisamente lo que estamos diciendo es de que tenían estas mujeres la capacidad de ayudarlo a él, como decirlo así, de entrar en razón y de cambiar. Sí, precisamente él no estaba aparentemente teniendo ningún cambio, pero esta unión le esperaba un cambio si se daba. Ya, esta unión era el cambio que iba a darse cuando él ya se vinculara. Pero el caso de Lea es diferente. El caso de Lea, ella sí hubo cambios en ella misma y obviamente eso hace que se den las cosas de otra forma. Pero en esa no es un tema aquí de que él lo merecía o algo así, sino que es la persona que le iba a ayudar a poder hacer teshuva. ¿Ok? No sé si se entiende muy bien. O sea, tiene que haber un trabajo interno, sí, pero también hay un tema de cómo Hashem forma las parejas, pero yo me vuelvo socio de él en ese tema cuando yo también logro cambiar cosas. Entonces, eso hace también que la pareja que se está no necesariamente va a cambiar y ser otra, sino que incluso puede ayudar
a que la otra persona cambie. Hay que entender que a final de cuentas aquí hablamos es de cambio, no de cambio de parejas. En el caso de que hablamos de Sab y Jacob, pues sí, hubo cambio de parejas. Pero puede pasar el caso de que dos personas se unen y están mal, pero luego empiezan a armonizarse. Por eso es que cuando la gente tiene la idea, y por eso yo les digo a la gente, sobre todo a los jóvenes, dejen de meterse esa idea del alma gemela y dejen en esa tontería porque se van a equivocar. ¿Por qué? Porque a veces la gente sueña con el alma gemela, pero resulta que la gemela es un alma difícil, porque precisamente está destinado, vamos a decirlo así, que ellos trabajen en ese aspecto. Entonces, pensar en unirse con el alma gemela no siempre va a ser algo positivo, va a depender del trabajo que ellos tienen. Entonces, puede ser que dos personas se unan en conflictos, en un vínculo que no está muy bien hecho, pero a fin de cuentas hay un vínculo. Pero nuevamente, cuando hay un trabajo personal, se puede armonizar ese vínculo y hay un crecimiento mutuo y ahí se logra un vínculo positivo. Puede haber ese cambio, que eso es lo que se esperaba de SAP. El SAP y Dina parece un vínculo raro, ¿no? Pero a final de cuentas tenía el potencial de este vínculo cuando se formara de poder armonizarse, es decir, hacer cambiar a esa y van a crecer juntos. Ese es el tema. A veces los vínculos se forman de una manera no tan buena o sin conciencia, lo que sea, o simplemente porque, bueno, me casé, ya está entendido de que Hashem dirige sus matrimonios, pero cuando la persona se hace consciente y empiezan a trabajar juntos, entonces el vínculo puede cambiar. No necesariamente el cambio de persona, sino que el vínculo cambia y se mejora. ¿Ok? Vamos a tener que hacer una clase de parejas, de este tema de pareja específicamente para Sí, profundizar un porque poco ya más. me vino otra pregunta. Sí, Sí, ya sí, Te la sí, hago, tengo tranquila. dos preguntas, pero Sí, perdón, ahorita le Luz, palabra. Amor, pero, ajá, si no te ella, preocupes. porque ahí entonces una persona puede confundirse y decir, bueno, y todos nos confundimos, bueno, yo me confundí, Ujú. que por amor voy a hacer, va a cambiar. Uno se puede ir por ahí, pero no, Dina igual no se casó, o sea, igual no pasó. Igual es un cuento, yo lo veo así, igual no pasó. Entonces, ¿dónde es que la persona por amor cambia? Si realmente no pasó, o sea, y si no pasó es porque Hashem quiso que no pasara. Entonces, no, o Cuando, sea, no veo algo, una cuando, constancia que ujú. eso pase, pues, ¿sí me entienden? Sí, creo que lo que acabas de decir es muy importante porque precisamente se puede confundir de que por amor yo voy a cambiar al otro. Hubo alguien que me dijo algo así, yo le dije, déjame decirte que lo más probable es que te frustres. Le dije, vamos a ver si va a pasar, pero eso no es la forma. Además, le dije, no, no sabes amar, no es la forma que hay que amar. ¿Por qué le dije eso? Porque nuevamente, el amor puede cambiar cuando yo me amo a mí mismo. Es decir, cuando yo pongo mis límites, cuando yo pongo mis cosas que son innegociables, eso ayuda a cambiar al otro. Y si quieren, no me lo digan, pero yo sé que hay personas aquí que de pronto su matrimonio empezó a cambiar cuando pusieron límites. Cuando pusieron un límite claro, ahí empezó a haber un cambio. O sea, a veces hay personas que solamente esperan, como quien dice, esa sacudida y empieza a cambiar algo. Entonces, ¿por dónde empieza el cambio nuevamente? Cuando a través de tu amor propio tú pones límites. Entonces, no hay que verlo como que, bueno, por amor yo voy a cambiar al otro. Aquí no estamos para cambiar a nadie. Nadie va a cambiar a nadie sino la misma persona. Si la persona misma no toma el deseo de cambiar, es imposible que lo van a cambiar. Nadie, ni siquiera Dios lo va a cambiar porque Dios mismo le va a dirigir un tratamiento especial. Pero eso va a surgir de él. O sea, aquí no se trata de casarse para cambiar al otro o para transformarlo. No, no. Eso se está haciendo muchas veces desde la falta de amor propio. Entonces, cuando se habla aquí de que había ese potencial de que cambiaran entre ellos, es precisamente porque sus almas tienen esa capacidad de poder unirse de una forma en que pueden armonizar, ¿ok? Pero todo está basado en el amor propio, en el amor que te dignifica, pero ese amor de que yo voy a aguantar porque él va a cambiar, no es un amor dignificante, ahí se torció la idea. No es lo que queremos decir acá. El amor que podía pasar si se hubiera dado entre Esab y Dinah es que el solo hecho de unirse tal vez hubiera empezado a dar un cambio en él. Pero no es que Dinah iba a ser la superhéroe a cambiar a Esab. No hay que entenderlo así.
sino que al unirse va a empezar un cambio, pero cuando ella también mantenga las cosas claras y le ayude. Creo que es muy bueno esa aclarar esa parte. Sí. Eh, Dice por acá, iba a decir algo, Luzma, antes de... sí, sí, que sí, en cuanto a los vínculos, las similitudes y las coincidencias, ¿qué diferencia hay, Ra? Vínculos. En vínculos, en similitudes y vínculos en coincidencias. Ujú. Explica un poquito qué será un vínculo en similitud y uno de coincidencia. Entender un poquito. ¿Tiene que ser la combinación de ambos? No, pero explica un poquito qué significa vínculo en similitudes y vínculos en... Similitudes es como en la situación de que, ay, la otra persona es similar a mí, le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta aquello. Y las otras situaciones son como coincidencias. Ah, coincido en que parte de mis valores son los mismos que él tiene, o parte de mis limitantes, perdón, de mis no negociables son tales, Ujú. ¿no? Sí, bueno, la coincidencia no lo entiendo muy bien, pero de cuanto a las similitudes sí hay, o sea, siempre hay algo de afinidad, tiene que haber algo de afinidad, algo de química, dice uno, algo que los une, ¿no? Pero no necesariamente igualdad, o sea, que sean iguales, no, pero sí hay cosas semejantes que pueden ayudar, sí, pueden ayudar eh, a que el trabajo se haga un poco más fácil. Eso sí es importante. O sea, las similitudes ayudan en ciertas cosas, no que sean iguales personas, pero que tengan cosas en las que tengan en común. Eso ayuda, sin duda, a que se vaya a potenciar un trabajo personal. ¿Sí? Sí, porque comentaba una Rabaní que era Ujú, parte, precisamente en una charla de parejas, que entre ujú. más similitudes se tuvieran o más, bueno, yo lo entendí así de las dos formas, coincidencias, Ujú. era más factible que el vínculo progresara más. Ah, ya. Ya entendí lo de coincidencias. Es desde el aspecto de que coinciden en el mismo aspecto, en Ajá. ciertas cualidades. Ok, ya lo entendí. No como cosas del azar, coincidencias, sino coincidir. Es como que se encuentran dos cosas que son muy parecidas. Sí, Ujú. claro, eso ayuda. Es que por eso es que una persona en la búsqueda de construir un vínculo tiene que tener claro qué cosas precisamente, o sea, qué busca en la otra persona también. ¿Ya? Porque si solamente porque le pareció apuesto o apuesta y la emoción está a flor de piel, pues ese vínculo no está yendo a más, sino por puro impulso, y no se trata de eso, sino que haya inteligencia. Y cuando hay inteligencia, o sea, precisamente ese amor también se puede proyectar de una manera constructiva, y también uno puede decir, no, esta es la persona con la que yo no quiero estar con esta persona. No es que sea mala persona, sino que simplemente no es la persona que yo necesito para mi plan de vida, mi proyecto de vida. Hay una cosa que dice por acá Edith González, dice, cuando estaba hablando de poner los límites, dice Edith, en el chat, dice, el mío se acabó, o sea, su matrimonio cuando empecé con los límites. Pues déjame decirte que si eso pasó, es precisamente porque no era un buen matrimonio. Discúlpame que te lo diga así. Pero si tú pusiste tus límites con los cuales tú te valorabas y en los cuales tú estás poniendo tu dignidad también, y se fuera otra persona, pues no es tu culpa. Es una persona que solamente quería manipular y tenerte debajo. Así de sencillo. Ya. Dice también Alicia, la señora Alicia, dice, a mí pasó y hoy me sorprende lo que cambió mi esposo, pero no por mí, sino por él, en beneficio de nuestro matrimonio. Este caso, por ejemplo, que ella me lo comentó también y ya lo comentó un día, es muy interesante porque ahí está. El punto es que, ¿por qué cambió? O sea, porque el cambio empezó en él, lo que estoy diciendo. O sea, algo pasó, la situación trajo una situación tensa o lo que sea, y algo empieza a cambiar en él y él es el que da el paso, ¿ves? Pero no es que estoy yo acá entonces cambiando a la persona. Él fue el que dio un paso. Entonces, no se les olvide lo que dice el Rambam en la ley de Teshuvah. Rambam dice, es imposible ayudar a una persona a hacer Teshuvah si ella misma no quiere, si ella misma no está pidiendo ayuda. Aquí, por eso, si usted es una persona que su meta es, voy a ayudarlo, voy a cambiarlo, voy a sacrificarme por él, pues lo único que va a lograr es perder tiempo. Así. A menos que la otra persona en verdad cambie. Entonces, no sé si se arriesgan a ese negocio. No sé si se arriesgan a ese negocio, la verdad.
¿ya? Entonces, y dice por acá, Claudio dice, esa persona que el creador te dio te empuja a ser una mejor y a la otra persona igual. Exactamente, así es, así es. Ok, Fanny, este tema de pareja, aquí no avancé porque te quedó el tema interesante de los vínculos de pareja. Vamos a tener que hacer una clase especial. Eso Fanny, creo, Rap. adelante. No, a mí me Sí. surgen, no, me surgen dos, dos preguntas, sí. Cuando se muere el Ujú, esposo, ¿quiere decir que no era esa persona la indicada? Esa es una pregunta que quería ujú. hacer. Y la otra, ¿por qué la gran mayoría de mujeres nos creemos las salvadoras? ¿O será porque venimos de una creencia en la cual hay que arrastrarse, hay que humillarse, porque el matrimonio hay que orar y hay que rezar y hay que pedirle a Dios porque Dios es el único que lo puede cambiar? Entonces, no sé Sí, si viene de esa creencia limitante o es algo que tenemos arraigadas la gran mayoría de mujeres, Rat. ujú. Sí. Bueno, el tema de que si se murió el esposo, si es o no es la indicada, tomemos esta información como una teoría general. Pero, pero nuevamente lo que decía, si entramos en la pregunta si es la indicada o no es la indicada, o si es mi alma gemela o no es mi alma gemela, son preguntas que solamente no ayudan en nada, la verdad. Lo que dicen los sabios en el Talmud es que si la persona se casó con esa persona, sin duda era la persona. O sea, qué hace aquí que sea una certeza? El matrimonio. El matrimonio es lo que hace que sea una certeza de que esa persona es con la que la persona necesitaba estar. Ahora, ese necesitaba estar tiene muchas aristas, porque puede ser necesitaba estar para sufrir y hacer tikkun, o puede ser que necesitaba estar para crecer juntos. No sé si he escuchado la explicación del versículo que dice que Hashem creó una ayuda, una ayuda opuesta al hombre. Y los sabios explican por qué, porque si el hombre lo merece, es una ayuda que en verdad le va a sostener y le va a ayudar. Si no lo merece, es una ayuda que le va a complicar la vida y le va a traer un montón de problemas. Entonces aquí está el punto. Que la persona se case solamente da la certeza de que es la persona que Hashem destinó para la persona. O sea, que seguro se tiene que casar. Pero eso no significa necesariamente que van a vivir felices. Puede ser que el ticún va a ser fuerte y puede ser que al final no se pueda y puede ser que al final se rompa, porque depende aquí de los dos socios en la relación. O sea, hay tres socios, los esposos y está Hashem, ¿ok? Pero estos dos, los esposos, hombre y mujer, son los que más tienen un trabajo que hacer. Incluso si no dejan entrar a Dios en su relación, va a ser muy difícil que eso prospere, como dice Red. Entonces, si la persona se casó con él, bueno, aquí hay una seguridad de que era la pareja con la que tenía que casarse y eso significa muchas cosas, no necesariamente a veces son buenas, porque puede ser que es la persona con la que tenía que casarse porque hay un ticún de por medio, etcétera, etcétera, pero entramos un montón de preguntas que nos hacen despegar los pies de este mundo y no es la idea, no es la idea. Entonces, lo mejor es enfocarnos acá nuevamente en el tema de refinamiento y crecimiento personal tiene que darse. Si la persona fallece, lo único que está claro es que Hashem dijo, es el momento. Eso es lo único que está claro, que la persona no necesitaba más estar en este mundo. Con respecto a lo otro que usted comenta, le comento algo. Yo me he sorprendido mucho y creo que hasta me he empezado a solidarizar más con el género femenino en este aspecto porque en verdad he visto cómo generalmente la mujer sufre. Ya, ya. Lo he escuchado, he estado conociendo también de mis alumnos. Y sí, por lo menos en lo que tiene que ver con todas las personas que atiendo, en verdad, si hablamos de pareja y hablamos de ese tipo de comportamiento, como que usted dice, de que la mujer se sacrifica y eso, muchas veces hay una falta de dignidad propia a veces de la mujer. Ahora, de dónde surge esto? De muchas cosas. Mm, en la raíz a veces es el hogar donde se nació, lugar donde hubo ausencia de padres, o sea, padres ausentes, un lugar donde a veces hubo entonces abusos de violencia, abusos de palabras, abusos que decía tú no sirves para nada, tú tal cosa. Entonces, ahí está el caldo de cultivo porque a veces una mujer puede actuar de esa forma inconscientemente porque está en el inconsciente.
Pero lo bonito de todo el tema que les quiero decir es que estamos en una época donde esto está cambiando. Y no está cambiando porque sí, está cambiando porque es parte del proceso mesiánico. No sé si sabían esto. Es decir, ahora la mujer, esto que por ejemplo que se dio la revelación femenina, en el sentido de que la mujer puede tener voz y voto, en el sentido de que la mujer puede trabajar, en el sentido de que la mujer también es importante, eso es buenísimo. Y es algo que es parte de la luz mesiánica, si no sabían. ¿Esa qué significa luz mesiánica? Que son cambios que se están dando en el mundo, que son preparación para la venida de Mashiach. Entonces, resulta entonces que aquí la mujer tiene una labor muy importante en la revelación, en la venida del Mashiach. Es más, cuando Mashiach llegue, ¿qué es lo que va a haber? Por 1000 años, dicen los sabios, ¿qué es lo que va a haber que Mashiach va a atender en el mundo? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Un reinado. Va a tener un reinado, va a ser rey. O sea, rey no solamente Israel, va a tener un reinado donde él va a gobernar sobre todas las naciones, pero eso suena raro porque parece el sueño de Hitler, ¿no? Hitler también tenía ese sueño de gobernar sobre todas las naciones y de muchos otros tiranos. Pero acá estamos hablando de un gobernante que Hashem pone y que va a traer luz a la humanidad, ¿ya? A la humanidad entera. ¿Y qué es reinado? Malhut. ¿Y qué es Malhut? Femenino. Entonces resulta que ese reinado se está empezando a revelar. O sea, la mujer tiene un papel tremendo ahorita y es el momento. Y ese punto donde Malhut estaba sufriendo, donde Malhut estaba siendo golpeado, donde Malhut está desequilibrado, o sea, eso está empezando a cambiar. Y eso ahorita las mujeres hablan mucho, ¿no? De la mujer empoderada y todo el tema, pero es porque se está dando un cambio interno en la mujer, que también obviamente todo cambio bueno tiene un- una revelación del mal también del otro lado, que es esa revelación femenina, como esas mujeres que se desnudan y protestan, no sé qué, o sea, eso es una tontería porque están luchando por sus derechos denigrándose a sí mismos. ¿Ya? Entonces ahí se tuerce el tema. Entonces, cuando algo pasa en el mundo, siempre va a surgir de lado y lado un tema. ¿Ya? Sale algo bueno, pero también hay algo que tiene que surgir de lo malo para equilibrar. El Igual como punto las es, feministas, ¿verdad, Raf? sí, exactamente, sí, a eso me refiero. Entonces, pero lo que quiere decir, ese cambio que ha tenido la mujer en la sociedad, es un cambio que viene dirigido desde el cielo, tanto así que yo me sorprendí, le voy a decir, así, yo me sorprendí hace unos días. Eh, Y voy a decir esto y tómenselo con mucha responsabilidad porque no le estoy dando permiso de nada. Pero en un libro que estoy leyendo muy profundo, es de un cabalista muy grande, el rabino Eliyahu Pataya, de ahorita memoria, dice algo que yo nunca había leído, que nunca había escuchado dentro de lo que es el judaísmo. Y él dice, ahora es el momento que las mujeres incluso estudien Cábala, dice él. Es el momento porque ellas son parte de la revelación y la mujer ahora es el momento que lo puede hacer. Y él vivió por ahí en los años 1800. Entonces, ahora, ¿por qué digo tómese esto con responsabilidad? Porque no se trata de buscar cábala. No hay cábala por ahí. Confórmense en el buen sentido con la Hasidut. Ya la Hasidut es una revelación tremenda. Esto que estamos viendo es cábala, pero una cábala bajada al nivel humano, al nivel que podemos entender práctico. Esto es cábala, hablamos de Sefirot y de cosas, pero, pero no es cábala porque estamos sacando como el extracto, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué significa? Me sorprendió que Rabino dijera esto porque siempre dentro del pueblo judío se ha manejado la idea de que la mujer no estudiaba Talmud y que la mujer incluso cábala y estas cosas. No, pero esto también ya está cambiando y cambió entre el pueblo judío. La mujer hoy día estudia y puede estudiar Talmud, como cualquier otro estudiante tiene que tener guiada. O sea, hablo de mujer judía. Y ya se puede profundizar en muchos temas. ¿Por qué? Porque nuevamente la Sefirá de Malhut está vibrando en un momento como nunca antes, preparando el camino de Mashiach. Y la mujer, que es la que ayuda a perfeccionar ese tema,
Hoy estamos en una época donde este drama que escuchamos de la mujer que viene sufrida, del machismo, de la mujer que se crió en un lugar como no sé qué, y que la mujer, esto es una realidad, tiene que ver con cultural y tiene que ver con la emanación divina de la luz de Mashiach. Pero esto está cambiando y por eso estamos en el momento en que la mujer es ahora donde tiene que poner límites claros y es ahora donde tiene que trabajar en sí misma. Y es ahora, cuando haga eso, la mujer impacta. Ese es el tema, de la ayuda contraria, ¿no? Cuando la mujer misma se empodera, se dignifica, crece, tiene el potencial de hacer cambiar al hombre. ¿Ya? Y si el hombre se va, que se vaya, porque al final de cuentas él, resulta que ya no le conviene. Y no le conviene porque él lo que quería era una esclava, una persona que pudiera manipular, etc. Entonces, toda persona tiene ciertos grados de narcisismo, tiene ciertos grados de maquiavelismo, etcétera. Toda persona tiene eso. Cuando hablamos de que alguien es narcisista es porque esa persona se excede, ya, pero todos de alguna manera tenemos algo de narcisismo, o sea, pensamos en nosotros. Eh, pero si esa persona se aleja porque tú estás creciendo, te estás dando tu lugar, pues eso es solamente una muestra, no de que es algo malo que hiciste, no de que es culpa tuya, es una muestra de que ya no le sirves. Suena feo, pero ya no le sirves. Igual, Entonces, igual ¿cómo? cuando ponen límites también pasa, ¿no? Que se ponen límites y ya no cumple sus expectativas. Y sobre todo de repente cuando es una situación hacia la parte de la mala inclinación. Ujú. Claro, sí, porque sí, son dos trabajos distintos, pero ahí está el punto. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es eso, o sea, ese crecimiento. Por eso Malhut está muy, muy ligado, o sea, está por todas partes Malhut, porque es difícil armonizar la Sefirot si no hay amor propio. Difícil, prácticamente imposible. Entonces, a pesar de que hablamos semana de Gesed, ahorita estamos en semana de Yesod, pero todo está permeado por Malhut. Si se dan cuenta, casi todas las clases hemos hablado de divinidad, hemos hablado de amor propio, hemos hablado, ¿por qué? Porque que es que me quedé sin temas, ¿no? Es porque todo está permeado por Malhut, todo está permeado en la dignidad propia. Solamente cuando yo me construyo desde ese ámbito, voy a empezar a tener luz y voy a traer luz, a irradiar luz a otros. Solamente cuando yo empiece a amarme a mí mismo realmente. ¿Ya? Por eso dice el Pasuk, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, sí tenemos que amar al prójimo, pero también tienes que amarte. Y cuando hagas esas dos cosas, prójimo y yo mismo, ese vínculo, cuando lo logres hacer, estás equilibrado. Cuando estás amando a tu prójimo de una manera en que tú te amas a ti mismo, ese es el vínculo correcto. Eso es lo que nos enseñan los sabios. Voy a dejar aquí, voy a señalar un momentico, voy a darle la palabra a Ixchel, todavía no he terminado. Cuando digo que voy a dejar aquí, me refiero a que voy a dejar el punto marcado donde vamos a continuar después, porque también quería comentarles algo de lo que estábamos diciendo desde el ámbito de la psicología. Y antes de pasar a eso, sí quiero también escuchar a Ixchel y después Giselle. Sí. Bueno, creo que parte de todo esto, de lo que está hablando de los vínculos, Ujú, es que no sabemos hacer los vínculos, obviamente, por todo esto que usted está diciendo, que está esta deformidad en Malhut. ujú, Pero todo esto viene a raíz de nuestras creencias, de nuestras culturas que van, digamos, sellando el camino equivocado. Y yo sé que también dentro del judaísmo hay divorcio y hay muchas situaciones también lastimosas, ¿verdad? Pero creo ujú. que la manera en la que se hace el noviazgo para ustedes es algo que para nosotros nos podría ayudar a entender mejor cómo vincularnos, porque como usted decía, no es lo mismo que uno busque a un muchacho o una muchacha y que diga, "Ah, me gusta cómo se ve, me gusta cómo baila, me gusta", son cosas demasiado superfluas que no van a hacer nada en el futuro que es de construir un matrimonio.
Son cosas que le Sí. pueden gustar a la persona, pero no van más allá. Y con ustedes, hasta donde he entendido, es que es una plática de qué aspiraciones tiene él, qué aspiraciones tiene ella, irlas compaginando para ir viendo si sí se puede dar o no el matrimonio y que queden como tal, ¿no? Y ya sobre de eso construyen y pues si se dio, qué bueno, si no, pues como le decía, está el divorcio. Pero con nosotros Ujú. es diferente, con nosotros la cultura es de el que te gusta ese, tómalo o tómala. Y si ya, y ya te casaste y ahí te amolaste, ya hasta la muerte. Y en Sabes algunos que también, casos es, perdón, esa cultura también está muy arraigada en el catolicismo, porque así se ah, manejaba. Y de hecho lo he escuchado de personas, de alumnos de México que dicen eso. O sea, prácticamente, incluso todavía es hora hoy día que ven mal a una persona divorciada en ciertas partes de México, creo. O sea, es el tema de la cultura, claro que sí, pero muchísimo. y obviamente, pues el que uno esté trabajando en sí mismo le va a ayudar a poder tomar mejores decisiones, a poder ir restaurando ese malhut para poder vincularse mejor. Pero mientras no sepamos cómo hacerlo, vamos a seguir chocando contra una pared porque vamos a seguir sobre ese camino que está mal, que no sabemos. Por eso es que se me hacía muy interesante eso que dice de una clase sobre pareja, porque es una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros vamos a tener el cómo comenzar el vínculo, a cómo desarrollar ese vínculo, que yo creo que cuando nos empecemos a ir poniendo, si empata la figura, vamos a ver que en muchos lados hemos hecho mal y hasta la fecha Ujú. seguimos haciendo mal. Muy Sí. interesante, Ra. Sí, voy a programarme Blineder, o ya dentro de mi tiempo podemos hacer un día dentro de este espacio que tenemos, una clase que integre lo que hemos visto, o sea, lo que hemos trabajado en el trabajo de parejas, tema de parejas. O sea, a fin de cuentas no nos salimos del tema, porque estamos trabajando en el libro, pero lo enfocamos a ese tema de parejas. Pero no solamente eso, ¿sabes qué se me ocurrió y con lo que te estoy diciendo que he escuchado de las personas que estoy aconsejando y me estoy reuniendo? Creo que necesito hacer una clase para mujeres. Cuando digo para mujeres, no es que las asistentes sean solamente mujeres, sino que va enfocado a que la mujer entienda el papel que tiene y que la mujer también empiece a sanar muchas cosas, porque yo sí creo, también tengo hombres que están golpeados por la sociedad, obviamente, pero me refiero a que si yo pongo en una balanza hombres y mujeres, las mujeres las puedo, o sea, ¿qué cosa predomina mucho? Lo que decía, esa entrega a tal punto que casi una entrega salvadora. Yo lo voy a cambiar, él va a cambiar, o tal cosa. O la mujer que reza porque Dios lo cambia, ¿ya? Cuando tiene que tomar decisiones, ¿ya? Entonces, eh, en verdad, hay una sociedad machista que se está quedando atrás, Baruch Hashem, pero, pero todavía están presentes las heridas de ese machismo, todavía están presentes. Y hay algo que incluso yo les voy a ser sincero, me puse a investigar, por lo menos en internet, sobre el tema de México. Porque yo me acuerdo que México siempre tenía cultura del mero macho y hasta los hombres a veces se colapsan y no dicen nada porque somos machos. ¿Sí me entiende? Entonces, yo me he dado cuenta que ahí hay mucho, se manifiesta mucho ese machismo todavía hoy día. Incluso las mujeres, muchas son machistas, ya a ese nivel. Entonces, yo creo que es curioso, yo creo que ahí refuerza mucho el tema de la cultura y, y obviamente es un tema que también no es al azar, porque a final de cuentas, según la mística judía, los lugares también tienen su alma, vamos a decirlo así, o sea, su contraparte espiritual. Entonces sería bueno hacer esa clase también, hacer esos dos espacios y poder entender muchas más cositas ahí. ¿Ok? Para calentar la mano, creo que fue primero Luzma, después la señora. La señora Alicia la levantó primero. Ah, ok, adelante. Gracias, Pap. Es curioso, bueno, hablando de parejas, ayer mi hermana me preguntaba por qué Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, Ujú, siendo Esaú con las cualidades que tenía de cuando estaba en el vientre, que cuando pasaba por un lugar ujú, pecaminoso, él brincaba. Yo le ujú, decía que era porque Jacob como papá veía en su hijo
las cualidades que él tenía buenas. Entonces, Ujú. confiaba en que podía llegar a cambiar, porque decía que si él tenía esas cualidades, ese potencial, si lo cogía para el bien, sería grandioso. Pero eso fue lo que yo le contesté. Y que el papá siempre veía a juzgar a bien, pero Ujú. no sé si estaba correcto, por eso le pregunto. Rápido, perdón, Sí, otra cosa, rápido, para usted parece que está en una nave de ovni porque veo luces atrás suyo. sí, sí, trato de acomodar como youtuber, ¿no? No, mentira. Sí, veo colores rojos. Y yo, ¿será que ya empezó Hanukkah y están las luces ahí dando vueltas? Ah, me compré una lamparita lucecita, la puse ahí que refleja ya los libros. Ah, Sí, bueno, sí. la Este, pregunto entonces si estoy bien sí. o usted me podría Pregunta, dar la respuesta. el objetivo de la vida, de la creación, del mundo, es irnos para el cielo, para el Shammai, para el Gan Mm, Edén. ¿Mm? irnos. Irnos, o sea, el objetivo No, es cumplir nuestra misión aquí, irnos para el Gan Edén. no. ¿Mm? Mm, Es, No. Es es hacer entonces un no, hogar cambiar para no. Shem. en la tierra, ¿no? Ujú. Sí, como dijo señora Luz. Sí, que es entronizar a Hashem en la tierra, que todos nuestros actos y Exactamente, nuestros cambios sean para exactamente. entronizar a Hashem en la O tierra. sea, o como dijo Norma, hacer de este mundo una morada para Hashem. Y Exacto. este mundo es un mundo material. De hecho, el mundo venidero no es espiritual. Cuando resuciten los muertos y verdad se nos encontremos todos allá, va a ser aquí en este mundo. Que si sale resurrección de muertos, no de almas, estamos hablando de que los cuerpos van a resucitar, o sea, va a ser en este mundo. O sea que el objetivo último de Hashem está aquí en este punto, o sea, en esta creación física. El objetivo de cada judío, es decir, enseña Rebe, no es ser ángeles y aislarnos de lo material. Todo lo contrario, es traer la espiritualidad a lo material. O sea, traer eh, el, a Dios a la tierra. ¿Cuál es la fortaleza que tenía Esab en lo material? O sea, Esab tenía una fuerza para lo material y para prosperar en lo material. Y Jacob lo que veía en él es esa capacidad que él tenía y que también veía que podía dominar su Yetzer Hara y al final de cuentas, imagínense, es que cuando una persona está luchando, tiene un Yetzer Hara alto y cuando lo doblega, es como si tomara un impulso tremendo. O sea, entre más fuerte sea el Yetzer Hara, más grande va a ser el brinco cuando la persona se teshuva. Ese es el tema. Entonces, Jacob estaba enfocado, perdón, Isaac estaba enfocado en Esab porque sabía que su fuerza hacia lo material era muy grande y por lo tanto podía traer la espiritualidad a este mundo de una manera muy grande si lograba precisamente controlar su Yetzer Hara. Pero obviamente, recuerden en la parasha cuando él bendice a Jacob y llega Esab y él le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Esab, tu hijo. Entonces, ¿a quién bendije? Y dice que Jacob se aterrorizó. ¿Se acuerdan? La parsha dice que Jacob se aterrorizó cuando descubrió que había bendecido, no era Esab. ¿En qué consistió el terror de Jacob, de Isaac? El terror de él no fue simplemente como uno piensa, ay, me equivoqué. No, el terror de él fue darse cuenta que en verdad, por mucho que él veía eso positivo en Esab, el que merecía la bendición era Jacob. Ah. Es como no darse, no es simplemente darse cuenta de un error, sino darse cuenta de un error dentro de algo divino. O sea, él creía que en verdad, y no estaba equivocado, él creía que esa podía dominar todas estas cosas. Pero el hecho que fuera, entre comillas, burlado de esta forma, le demuestra precisamente que ese era el plan divino de Hashem. Y en ese punto él se aterroriza de no haberse dado cuenta. Y entonces, ¿con qué bendice Jacob, Isaac a Jacob? Con abundancia material. Abundancia material, con riqueza. Si pueden leer la bendición. Ahí Isaac le da a Jacob esa fuerza también en lo material. Pero entonces, resumen es,
Jacob veía y creía en que su hijo podía, con esa fuerza que tenía hacia lo material, creía que lo podía dominar y que podía en verdad, y así era, si lo hubiera hecho, tenía un poder tremendo. Si Jacob, Esab hubiera hecho una teshuvá tremenda, hubiera sido mucho más grande espiritualmente que Jacob. ¿Ya? Pero ¿por qué no pasó? Porque así no está diseñado en este mundo. O sea, así dirige las cosas Hashem y así estaba, entre comillas, destinado, o sea, así lo maneja Hashem. Y eso fue lo que le sorprendió a Esap. Pero la grandeza de Esap estaba allí. Era muy, muy grande la fuerza de Esap. Y Esap ha hecho tikkun, porque en posteriores reencarnaciones él ha logrado reparar mucho por lo que en ese momento no reparó. ¿Ok? Sí. Bien, quiero terminar Gracias, Raf. con una cosita. Dice acá la señora Sara Blanca, que podemos orar por su nieto que tenga shalom con la madre y sus hijitas, en aras del bien de sus bebitas, pues esta relación es violencia de ambas partes. Les Hashem que estas palabras de Torah sirvan para que ellos primeramente logren dejar entrar a Hashem en sus corazones y así poder también eh, empezar a cambiar muchas cosas. Que nosotros, como dijimos, ninguna persona es caso perdido, por eso decíamos de que a pesar de que todos tienen que tomar una iniciativa primeramente, pues lo que nosotros no podemos hacer, sí, es rezar y pedir por que Hashem tenga misericordia y que puedan ellos darse cuenta de lo mal que están haciendo y que tengan shalom Bait. Dice por acá, Génesis, una pregunta real, cuando se refiere a que las mujeres ya podemos empezar a estudiar Kabbalah, ¿se refiere solo a las mujeres o todas en general? Voy a repetir algo que dije antes de decir eso. No me tomen a mal lo que voy a decir, les dije, y no lo tomen como un permiso, no lo tomen como un consejo, no lo tomen como que estoy diciendo eso es lo que tienen que hacer. Solamente dije que eso nos muestra a qué punto está el papel de la mujer en esta etapa premisiana. Eso es lo que nos debe interesar. El mensaje para esto no, el mensaje no es salgan a estudiar Kabbalah. Ese no fue el mensaje. El mensaje es des en cuenta el valor que tienen. Ese fue el mensaje. El valor que tienen que hasta usted representa lo que es la Sefirá de Malhut, de reinado, y precisamente tiene que ver mucho con la revelación del Mashiach. ¿Ok? Ahora, si quieren entender un poco más de cosas místicas, tenemos Hasidut, esto que estamos haciendo, Hasidut. Kabbalah está prohibido inclusive realmente para una mujer judía, para un hombre judío, etcétera. O sea, es solamente alguien que tiene una tradición, que tiene un buen maestro, etcétera. Como siempre lo digo, no piense que los judíos, porque ya tenemos el título de judíos, entonces andamos con libros de Kabbalah por ahí leyendo. No. Kabbalah no es correcto para nadie estudiar esto. ¿Por qué? Porque la gente dice conocer Kabbalah, pero ni siquiera saben qué es Kabbalah. O sea, lo que se venda por ahí no es Kabbalah. Entonces, el mensaje es, hay o se debe tener un enfoque en la espiritualidad. ¿Ok? Y esa espiritualidad se puede manejar desde la Hasidut. Alguien me dijo también, Rap, ¿por qué no enseña Musar? Pues déjeme decirle que la Hasidut es precisamente algo que también está preparando el camino del Mashiach, porque está trabajando desde adentro. El Musar es muy, muy a veces muy duro, ¿ya? Entonces, puede haber personas, a nivel ya de personas, de individuos, puede haber personas que el Musar lo necesitan en cierta etapa para poder manejar ciertas cosas. Pero el Hasidut es algo que está escrito precisamente que Washington nos revela de que es algo que mismo Mashiach le dijo. ¿Cuándo vas a venir? Le preguntó él a Mashiach, le dijo, cuando tus manantiales se difundan por el mundo. Si la Hasidut, entonces no es Kabbalah, sino Hasidut. Si quieren entender algo, Hasidut. Ok, hablando de Hasidut, hay Hasidut para Bnei Noach y hay Hasidut que no tienen nada que ver con Bnei Noach. Tania, por ejemplo, es un libro que no tiene nada que ver con Bnei Noach. Pero hay una parte del Tania, como portal de la unicidad, que sí podemos abordar ciertas cositas de allí para Bnei Noach. Entonces, aún eso, el resumen es, hay que hacerse un rabino y hay que tener una orientación porque obviamente hay cosas que no tienen aplicabilidad no ágida. Si quieres tirar Hasidut, tienen el libro Kabbalah para las Naciones, tienen este libro, eh, tienen también algunos artículos y cosas y para shot que están enfocados de la Hasidut. Todo eso sirve. ¿Ok?
Por acá, Gisela tiene la mano levantada. Oiga, Rap, Ujú. en el día 32 nos comentó que Hud y Nexac son las piernas. Entonces me quedé con la duda de Malhut, que es el reinado, se colocaba en el diagrama de hasta abajo, donde están los pies. Entonces, ¿es Ujú. el reinado en donde en los pies o cómo es? No, Malkuth, lo que hablamos de las piernas, hablamos de Od, De Hud, Hud y Nexac. ¿cuál fue? La otra. Espérate. Nexac, Gebrат, Tiferet, Netzat y Od. Exactamente, esas Hud, dos. ajá, exactamente. Malkuth está representado más al tema de los genitales. Está representado más a ese nivel. Pero si queremos entender un mensaje aquí de por qué allí, es porque se puede hacer nacer cosas, es lo que estoy diciendo. O sea, es como preparar. En el caso de Malhud, enfocado a la mujer, imagínense la mujer toma una célula del hombre y la logra transformar en un bebé. O sea, eso es un milagro tremendo. Milagro de la biología, milagro de cómo Hashem creó a la mujer. Entonces, ese es el poder de la mujer. El poder femenino de completar. Recibe algo y lo transforma, le da forma, lo perfecciona. Y por eso Malhud aquí, del aspecto de entenderlo de por qué están en Italia, hablamos entendámoslo desde el aspecto de hacer nacer cosas, de que se tiene la capacidad de transformar, crear, moldear cosas para bien. ¿Ok? Y otra duda, Bien, sí, dígame. mire, estaba leyendo que se está hablando mucho de Dinah. Ujú, Entonces, leía, creo que en el Midrash, que era esposa de Job, esa será una. Y luego también leía en la Torah que también era esposa de Reubén. Entonces me surgen esas dudas. Digo, ujú. es De interpretativo. Dina, Sí. sí. Perdón, de Job yo nunca había escuchado, pero obviamente yo tampoco conozco toda la Torah. No, no lo había escuchado, pero sí, lo que pasa es que ella, ella fue violada por Shechem, pero luego ella se casa con Shimón, Sí, no con Rubén, Shimon, sino con Shimón. sí, ¿Ya? exactamente. Entonces Shimón, que era hermano, la toma. Entonces, sí, o sea, en verdad, lo que hablamos de Sab, no, ella no llegó a ser esposa de Sab, no llegó a ser pareja de Sab. Fue algo que estaba allí como un proyecto, vamos a decirle así, como algo potencial, pero al final ella no llegó a ser. En la práctica ella sí fue esposa de Shimón. Muchas gracias, Ra. Bien, aquí quiero traer algo para concluir. Me quedan 5 minuticos, entonces, hablando desde ese punto de vista, tenemos, traje una parte aquí de cómo, bueno, después de analizar todos los problemas, de pronto cómo se manifiesta ese GS o ese vínculo de una manera no correcta. También es importante hablar de cómo puede uno trabajar para formar esos vínculos correctos. Esto lo vamos a dejar entonces para la próxima clase, pero aprovechando el tiempo, quiero dejarle un mensaje de esto. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de dignidad, que es lo que estamos diciendo que es muy común a veces hoy día, entonces no puede, no puede dar desde un recipiente roto. O sea, no va a hacerlo de una manera sana. O sea, darle amor o dar amor lo va a hacer desde un vacío, de algo que está roto. Por eso, la persona con autoestima dañada no puede construir vínculos seguros, solo dependencias. Puede, puede querer hacer algo bueno, pero al final termina construyendo vínculos o dependencias en vez de vínculos seguros. Y Gesed de Yesod comienza con la reparación interna, no con ayudar a otros. Ahí está el punto. O sea, tengo que trabajar en mí también. Tengo que trabajar primeramente en mí. Entonces, está aquella persona, como decíamos, que va a salvar, está en modo superhéroe hacia la pareja, hacia los amigos, a quien sea. Pero no está trabajando en esto. O sea, ¿dónde tiene que partir el asunto? En trabajar en sí mismo. Entonces, aquí tenemos un filtro. Antes de vincularte, tienes que reconstruirte en este orden. Malhub, Yesod, Gesed. ¿Ya? En pocas palabras, deberían, utilizando mi libro, trabajar en estudiar la semana de Malhut, que es la que no hemos visto todavía,
la semana Yesod, que es la que estamos empezando, y la semana de Gesed, que es la primera semana que vimos. Entonces, es un orden sugerido de cómo la persona debe reconstruirse para poder generar un vínculo sano. Primero desde la dignidad, que es lo que decía la estructura principal. Luego desde entender cómo son los vínculos, qué es un vínculo sano, qué es un vínculo que no es sano, por qué se forma así, por qué tal cosa. Y luego entender también cómo es el amor correcto. Ya, este orden nos ayuda a recuperar la dignidad primeramente, luego a estabilizar la base emocional, y eso los fundamentos, y eso también es fundamento, no solamente vínculo, sino también se entiende como fundamento. Y recién después de esto se puede lograr dar un amor verdadero. Entonces, este es el orden espiritual en que se debe trabajar para poder lograr, llegar a lograr vínculos correctos. Ok, una persona debe entender entonces, bueno, cuando haga todo este curso intensivo, entonces que salgo a socializarme con los demás. No, obviamente no. O sea, todo este tema es mientras uno está en campo, vamos a decirlo así, como de manera de práctica profesional. No está relacionado así todo, pero si tú tienes este enfoque primeramente en esto, vas a lograr trabajar, a construir bases en este asunto mientras te relacionas con otros. Y así vas a poder entonces llegar a un vínculo correcto. Si en este orden el amor se vuelve dependencia o autoanulación, o como decía por ejemplo una frase acá, el que no cuida su propia alma, su amor al otro no es amor, sino dolor disfrazado. Esta frase, por eso la tengo resaltada. El que no cuida su propia alma, su amor al otro no es amor, sino dolor disfrazado. Ese es el punto. Muchas personas están amando a alguien, están en una relación de pareja, lo que sea, diciendo que aman, cuando en realidad no es sino un dolor disfrazado. Un dolor desde la niñez, un dolor de alguna situación que pasó, etcétera. Entonces, ese es el otro punto de poder identificar uno ese trabajo personal o esas emociones, perdón, ese trabajo personal. Porque sí, amar no es simplemente ese amor de telenovelas que han puesto por allí, sino muchas veces se está amando desde un vacío, desde una carencia, desde una herida, desde un dolor disfrazado. Y después decimos, pero ¿por qué no me amas si yo entrego todo? ¿Qué? Porque tal vez no es la forma. Tal vez estás entregando todo desde una carencia, desde un vacío. Entonces, por eso, la persona debe tratar primero en frases internas de dignidad. Mi vida vale, mi voz importa, mi límite es sagrado. Este tema, hay personas que están a veces tan afectadas en la dignidad que toca trabajarlas es primeramente ayudándoles a creer lo que vale. Porque a veces piensan que no vale. Piensan que defraudan a los demás. Yo soy lo peor, nunca, todo el mundo se desilusiona. Ahí hay que trabajar muchísimo, muchísimo en esto, recuperar la dignidad. Y esto no es imposible, es algo positivo. Y a ese nivel de que está una persona así, se hace a nivel de acompañamiento. Acompañamiento, no basta un buen consejo, hay que empezar. Hágase de cuenta, ahorita viene Hanukkah. El Rebbe dice una frase, dice, nosotros tenemos que ser como el Shamash. El Shamash, nosotros lo entendemos que es la velita del centro de la Hanukkah. Y después con esa luz la coloco en la otra vela hasta que ella enciende por luz propia. ¿Ok? Pero miren lo que tiene que hacer uno para que la vela encienda. Si uno hace esto, si uno coloca así a la mechita y quita, no se enciende. Uno tiene que hacer esto. Unos segundos hasta que la vela encienda. Entonces, hay personas que a veces para ayudarle a recuperar su dignidad, tiene que estar uno en un acompañamiento. Sí, en una guía, en no le estamos mintiendo, hacerle darse cuenta cuánto vale. Y va a llegar un punto en que uno se retira y ya encendió. ¿Ves? Ese es el punto primero que hay que trabajar, pero cuando está muy afectado la persona por sí misma, le va a costar. Por eso toca hacer un acompañamiento y un tema de trabajo guiado. ¿Ok? Vamos a dejar allí.
tengo otra cosita a hacer. De hecho, tengo que viajar en la madrugada y voy a preparar maletas y otras cosas. Pero bueno, creo que ya veo un cambio tremendo en el auditorio. La gente está preguntando, abriendo micrófono, están interactuando más. Ahí veo precisamente cómo se ve reflejado también ese trabajo de cada uno. Baruch Hashem. Y termino con lo que dice aquí Claudio. Dice, desde mi punto de vista hay que dejar de ver películas y telenovelas Netflix, ya que nos da malos ejemplos de amor en pareja. Sí, así es. Muchas de las cosas que se enseñan por ahí no son tal cual como la gente cree. Y sí es bueno tener las cosas claras. Ok, bueno, chicos y chicas, les deseo una bonita noche, que sigan trabajando, des en cuenta el valor que tiene, creo que la mayoría de la sala aquí son mujeres, des en cuenta la ayuda opuesta al hombre que pueden ser, des en cuenta la labor tan grande y tan bonita que tienen en la venida del Mashiach y empiecen por creérselo. Empiecen por creer lo importante que son para Hashem y lo importante que son como socios de Hashem en esta creación y que Hashem les dé mucha sabiduría para que edifiquen su hogar y todas las personas que estén a su alrededor. ¿Ok? Les Amén, deseo a Rab. todos Muchas gracias. una bonita noche, que descansen. Muchas Chao, gracias, chao. Rab. Eh, Gracias, Que Rab. retorne con bien, Rab. Amén, muchas Gracias. 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 Ya, feliz día. Gracias, Rab.